De vuelta en la segunda parte de nuestro programa con el doctor Cabrera, estábamos viendo el problema de las varices. Cuando la varice está establecida, bueno, hay que tratarla, pero ¿cómo se puede evitar, prevenir la aparición de varices? Bueno, esa es la gran pregunta y también tiene que ver con la medicina moderna, en el sentido de que podamos aportar soluciones antes que en realidad las enfermedades se produzcan. En este sentido es interesante cómo también la tecnología ayuda. La verdad es que, como usted bien dice, cuando la varice está establecida ya vamos al tratamiento, pero ¿podemos tener una población de riesgo a quienes enfocar y eventualmente prevenir? La respuesta es sí. Para esto tenemos que ir necesariamente a los factores causales o etiopatogénicos, la causa de la enfermedad. Primero, la genética. Las varices son hereditarias. Y en segundo lugar, los factores predisponentes. Ser mujer, las mujeres 4-1 con respecto a los hombres, más varices. Segundo, los embarazos. Tercero, las actividades que producen mucho estar de pie. Entonces, ¿qué podemos hacer? Lo primero es, en el fondo, mejorar la circulación en el sentido de una vida más sana, calidad de vida, más ejercicio, dieta, porque el sobrepeso también es otro factor predisponente. En esto las aseguradoras hoy en día han empezado a hacer cada día más campañas. La ISAPRE Más Vida ha sido líder en establecer campañas de prevención en salud y ha sido muy interesante ver cómo se ha podido ir enseñando a la población que la circulación es importante y la calidad de vida en definitiva. Ese es un aspecto, o sea, una vida más sana. Después está todo lo que se refiere al soporte elástico. De alguna manera está demostrado que el uso de calceta elástica, sobre todo en estos pacientes predispuestos, las embarazadas, la gente que trabaja mucho de pie, puede, digamos, tener, en el fondo, esta propensión a la enfermedad, uno la va evitando con las calcetas. Pero lo más interesante, doctor Ferrada, ha sido los últimos años. Con la introducción del ecodoppler, podemos estudiar al paciente antes que se le produzcan las varices. Por ejemplo, esta niña, joven, mamá con mucho varices, operada, qué sé yo, papá con varices, antes que tenga un embarazo, estudiar sus sistemas valvulares. Si en este ecodoppler, el examen de ecografía o ultrasonografía, como estamos explicando, nos muestra una falla valvular, podemos tratar esa falla valvular antes que se produzcan las varices. Y esto es muy interesante, es decir, es una prevención mucho más activa, más vanguardista, en el cual, a través de anestesia local, podemos introducir una fibra óptica y tratar una válvula que tiene una falla incipiente. Y entonces sellarla y entonces prácticamente evitar sobre todo la aparición de varices cordonales. Y por último, señalando un poco, como este es un programa de vanguardia, lo que se está estudiando hoy en día en los principales centros es la terapia genética, en definitiva biomolecular, es decir, que podamos establecer un patrón de riesgo biomolecular a través de biomarcadores que permitan establecer, esta es la población que va a tener o que tiene los genes que en el fondo son productores de la enfermedad y en el fondo poder modular esto a través de medicamentos que van a inhibir la producción de la falla de la pared venosa. Pero eso ya son para unos años más. ¿El ejercicio en sí, en alguna favorece la prevención de las varices? El ejercicio tiene dos áreas, por una parte dos facetas. Por una parte hay una faceta circulatoria en el cual, como explicábamos al principio, cuando la sangre, el corazón bombea a los pies la sangre por las arterias, tiene que devolverse en contra de la gravedad. Y esto requiere lo que los antiguos llamaban la bomba periférica, que son los músculos, que de alguna manera la actividad muscular, la contracción muscular, va a permitir empujar la sangre hacia arriba de vuelta. En ese contexto el ejercicio es bueno, es decir, el ejercicio especialmente aeróbico, es decir, poco esfuerzo y prolongado en el tiempo, que en el fondo bicicleta, trotar, nadar, etcétera, son actividades que van a mejorar el retorno venoso. Pero por otra parte, cuando hay puntos de insuficiencia, es decir, válvulas insuficientes y hay mucho desarrollo muscular, estas válvulas se dilatan más todavía, entonces en ese contexto es contraproducente. Nosotros hemos atendido muchos pacientes de alta competición, por ejemplo, ciclistas, me recuerdo, tenistas o algunas personas que hacen mucha gimnasia y que son profesionales, digamos, y que van dilatando una varice cada vez más en la medida que va haciendo más ejercicio, porque obviamente el músculo bombea más sangre también en sentido retrógrado.
Así es que, en resumen, el ejercicio es bueno desde el punto de vista de la prevención. Pero si una persona tiene instaladas las varices, puede hacer que estas se noten más y crezcan incluso más. Hay que tratarse. ¿Cómo puedes tú distinguir la úlcera varicosa de una úlcera por otro motivo en el tobillo? Bueno, ahí hoy en día, prácticamente está dentro de la semiología, que es lo que los médicos estudiamos, que es la forma de examinar los pacientes. Hay características clínicas que hacen que una úlcera sea venosa o arterial. Normalmente las úlceras venosas están en el aspecto o cara medial de las piernas, hacia el tobillo, y en general no duelen. Hay úlceras arteriales que van por fuera, son por fuera del tobillo, tienen que ver con la hipertensión arterial y son muy dolorosas. Después hay otras úlceras traumáticas o de otras lesiones, incluso cutáneas. Pero la úlcera venosa diría yo que es muy característica y uno la puede diagnosticar clínicamente. Ahora bien, lo que se ha estudiado en los últimos años es que esta úlcera tiene, o la herida propiamente tal, tiene una estrecha relación con la presión venosa. Si la presión venosa periférica es sobre 60 milímetros de mercurio, es casi imposible que cicatrice la úlcera. De tal manera que nosotros, al tratar los puntos de reflujo, la falla, reducimos el reflujo, baja la presión venosa, bajo estos niveles de 60 y empieza la recuperación de las úlceras. Esto es muy interesante porque a veces se gasta mucha energía y tiempo en curar la úlcera propiamente tal, lo cual no está mal, pero no es la causa. La causa del problema está en un incremento de la presión a ese nivel, que genera isquemia en definitiva a nivel de la úlcera y evita que cicatrice. Si nosotros reducimos esa presión, logramos cicatrización de las úlceras. Diría yo, en casi el 90% de los pacientes en un periodo relativamente corto. Yendo un poco al terreno práctico, tuvo con nosotros un colega, nos decía que no estaban en el auge, digamos, y él trabajaba en el Hospital Salvador, y que las listas de espera eran de 3 años, 4 años. La verdad es que la introducción de la nueva tecnología va más rápido que lo administrativo. ¿Qué quiere decir esto? En general, nuestro país está fundamentado en la codificación del arancel FONASA. Y esta codificación, este libro de codificación, la verdad es que en muchos de sus aspectos, y especialmente en el área venosa, está obsoleto. La verdad es que aparecen técnicas que ya no se usan. Y obviamente es muy difícil introducir nuevas técnicas. Cuando a través de nuestra licencia con BEINTEC en Estados Unidos, las clínicas BEINTEC de Chile son parte de las clínicas BEINTEC de Estados Unidos, trajimos la tecnología de las nuevas úlceras. Yo tuve 2 reuniones en FONASA, donde explicamos estos términos para que en realidad se introdujeran los nuevos códigos. Pero en realidad el tema no es de salud, doctor, no es del Ministerio de Salud, lo pueden entender, aprobar, perfecto. Lo que pasa es que los códigos FONASA son en el fondo elaborados por el Ministerio de Hacienda, que tiene que poner un presupuesto detrás del código. Entonces, mucha de la codificación nueva no logra pasar a esto porque, en el fondo, hay un tema presupuestario. Por lo tanto, no es simple. No obstante, ¿cómo se resolvió en Estados Unidos este tema? Que también ellos tienen lo que se llama el ICD, que es una codificación no de los procedimientos, sino más bien de las enfermedades. Entonces, en el fondo, lo que se ha ido logrando es que uno pueda hacer un procedimiento nuevo utilizando el código básicamente para lo que reemplaza la técnica, cumpliendo los mismos objetivos. Por eso que estas técnicas nuevas hoy en día sí tienen cobertura de las ISAPRES, pero no tienen cobertura de FONASA, porque no existe el código específico. Piense usted que, por ejemplo, el endoláser, que hemos hablado hoy día, para nosotros es rutinario hoy día, rutinario. No se nos ocurriría hacer una safenectomía, pero pasó por 3 años de aprobación en la FDA en Estados Unidos. Los primeros endoláser se hicieron en el año 99, es lo que se llama experimental, para pasar a ser estándar de atención en febrero del 2002. Entonces, evidentemente son técnicas probadas, validadas y que se usan en los países desarrollados, pero en nuestro código FONASA no aparecen. El ahorro absoluto e incluso relativo de las técnicas mínimamente invasivas es evidente, de momento que no hay hospitalización, no hay una anestesia raquídeo general, no hay, ¿no es cierto? Entonces, el gasto que implica recuperación postoperatoria, hospitalización, un día cama, claro, sí, equipo quirúrgico, etc. Entonces, claro, hay un costo inicial de implementar la técnica, pero evidentemente en el futuro
es tremendamente ahorrativo. Nosotros tenemos 2 clínicas, una ubicada en Providencia y otra en Marriott. Y evidentemente en Providencia se atiende un volumen, 70% de los pacientes que se atienden son de FONASA. Porque a pesar de que estemos en un área privada, hay una tremenda sensibilidad social. A las personas tienen precios especiales, tienen facilidades de pago, y como le digo, el 70% de los pacientes son de FONASA y lo más bien que costean sus tratamientos. De tal manera que también siempre hemos sentido que hemos cumplido en el sentido de que hemos podido poner toda esta tecnología a disposición también del público, claro, y no que sea para una élite. Ahora bien, las personas que tienen ISAPRE, como acabo de explicar, cuando la tecnología partió, y bueno, aunque nunca es simpático hacer autorreferente, estuve en reuniones con todos los contralores de ISAPRE respectivas, explicamos la nueva tecnología y todas las ISAPRE hoy en día, en el fondo, cubren estos procedimientos, en una cobertura que en una primera etapa, diría yo entre el año 2003 hasta el 2007 más o menos, 5 años, era muy castigada porque era ambulatorio. Había un tema ahí que era muy paradojal, que era que la cobertura de los sistemas de seguro en lo ambulatorio era menor que si era hospitalizado, y que se prestó para algunos vicios en salud en el sentido de hospitalizar cosas que a lo mejor no requerían una hospitalización. Pues bien, felizmente con la ley corta de ISAPRE este tema se resolvió y hoy en día está indexado a la codificación y por lo tanto, a pesar de ser ambulatorio, sí tiene cobertura. De tal manera que los pacientes de ISAPRE en el fondo tienen, no sé, 70-80% de la cobertura y si tienen seguros complementarios prácticamente 100%. Sí. Alejandro, te queremos agradecer tu presencia y tu aporte al público que nos ve, como también a muchos colegas que nos siguen. Recuerden que el Twitter mío es @doctorferrada o nos escriben al mail. Y que tengan todos ustedes una muy buena semana. Gracias, doctor Ferrada. Un gusto. .3cc, con el auspicio de Más Vida para ti, una ISAPRE de médicos. Presentaron Calidad de Vida.